Vamos a dar comienzo a la mesa redonda de experiencias que hemos preparado para el comienzo de esta tarde. Y antes de presentar a los participantes, pues voy a hacer una breve introducción comentando que la doctrina social de la Iglesia, al formar parte de la teología moral, como nos dice la solicitud de Rei Socialis, intenta orientar la conducta cristiana. De este modo, la doctrina social no se puede quedar simplemente en planteamientos teóricos, sino que tiene también una dimensión práctica, como nos dice la Centésimos Annus, y en cierto sentido experimental, ya que se propone la aplicación efectiva de sus principios en la praxis, traduciéndolos concretamente en la forma y en la medida que las circunstancias permiten y reclaman, nos dice la Mater et Magistra. Es así como la Iglesia asumió como metodología oficial de su doctrina social el ver, juzgar y actuar, como el medio idóneo que le llevará a aplicar en la realidad sus enseñanzas. Es por todo ello que esta tarde hemos querido dedicar en medio de estas jornadas un espacio a hablar de estas experiencias y cómo vamos intentando hacer realidad en distintas áreas de nuestra vida diaria la doctrina social de la Iglesia, en concreto en la política, la economía, la ecológica y la que hace referencia a la emigración. Para ello, pues vamos a contar con gente auténticamente bregada en estos temas, que voy a presentar a continuación. Como buenos caballeros que somos, vamos a presentar primero a Trinidad. Tenemos aquí a Trinidad Lacarra, que es trabajadora social desde hace 22 años. Con anterioridad estuvo implicada en un programa de orientación e inserción laboral para colectivos especialmente vulnerables, estando actualmente trabajando en el servicio social especializado en migraciones de la Casa de las Culturas del Ayuntamiento de Zaragoza. Como ella misma reconoce, esta vocación y su labor como defensora y activista de lo social la vincula de una manera muy especial a su pertenencia primero a JMV y después a Miseri, Misioneros Seglares Vicencianos, donde comparte vida, sueños y retos como cristiana en la sociedad de hoy, y ha podido también, a través de ellos, pues tener experiencias de misión en Bolivia. Asimismo, como voluntaria, ha participado en experiencias de atención a personas sin hogar y en estos momentos se encuentra implicada en la pastoral penitenciaria, en el espacio de defensa de los derechos sociales y en la mesa por la hospitalidad de la Delegación de Migraciones, experiencia que nos va a compartir a continuación con el título La mesa por la hospitalidad porque no tenían sitio en la posada. A continuación, pues tenemos a Rafael Nogués, que es militante de la OAC y actual secretario del Consejo Diocesano de Acción Católica de Zaragoza. Ha sido profesor de formación profesional durante 37 años hasta su jubilación. Al mismo tiempo, ha estado comprometido en el mundo sindical y en la Asociación de Vecinos de su barrio, estando actualmente implicado en el sector de la economía social y solidaria y de las finanzas éticas, tema del que nos va a hablar ahora en su experiencia, la cual ha querido titular Por una economía que sirva y no gobierne. Al lado suyo está Nacho Zelaya, que es actualmente profesor de instituto donde imparte la materia de Administración y Finanzas, y su compromiso político le ha llevado a desempeñar los cargos de Director General de Participación Ciudadana
y coordinador de la Iniciativa Social de Mediaciones en Conflictos del Agua en el Gobierno aragonés, así como el cargo de coordinador general del área de Derechos Sociales en el Ayuntamiento de Zaragoza. Además, ha sido secretario general de Cáritas y él forma parte de un grupo de revisión de vida en el que va compartiendo, entre otras cosas, sus experiencias en el mundo político y va encontrando cómo vivirlas desde su fe. Así pues, él nos va a contar su vivencia en este campo, titulándola Mancharse en el barro de la política, una exigencia desde la fe. Y por último tenemos a Pedro Larrotiz, que es abogado y trabaja como socio director en una empresa de consultoría energética y medioambiental. Pertenece a las comunidades de vida cristianas, conocidas como CVX, y desde hace 5 años forma parte del grupo de Ecología y Justicia Social del Centro Pinatei. Este grupo tiene como intención y deseo, bajo el impulso de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, fomentar el diálogo con la sociedad, sensibilizar, divulgar y ayudarse entre todos a vivir una auténtica conversión ecológica. Es por ello que él va a compartir su vivencia como cristiano comprometido en la defensa del medio ambiente, titulándola Experiencia de un grupo de ecología y justicia social animado por la Laudato Si. Entonces, después de este abundante e interesante currículum, pues esperamos que sus experiencias pues van a ser bien interesantes, así que les animamos a cualquiera de los 4 a que abra fuego y se lance el primero a compartir su experiencia. Bueno, pues me voy a lanzar, ya que han sido tan caballerosos, pues me lanzo yo lo primero agradecer a la organización pues la invitación a la Mesa de la Hospitalidad para estar presente aquí en esta mesa. Lo segundo, agradeceros, os voy a reiterar si no os importa, a todos los que estáis aquí, porque son unas horas un poco complicadas, pero bueno, las jornadas creo que lo merecen. Y lo tercero, y ya me centro, es presentaros un poco la experiencia de la Mesa de la Hospitalidad. Yo le decía a Luismi, yo no tengo mucha doctrina, ¿no? Muchas citas en la cabeza, muchos autores, muchas encíclicas en la cabeza, pero sí que me he sentido siempre una cristiana creyente profundamente comprometida con el ser humano. Y ese compromiso con el ser humano, ese compromiso con la vida, ¿no? Pues ha hecho que ahora mismo esté disfrutando de la experiencia diocesana eclesial que es la Mesa por la Hospitalidad, ¿no? Os contaré cómo nace este sueño de mejorar la acogida a personas migrantes desde la Iglesia de Zaragoza. Pues nace desde el sentir que nosotros somos testigos y que los testigos no pueden pasar de largo. Los testigos tienen que implicarse en las realidades emergentes de donde vivimos, ¿no? En las realidades emergentes, en este caso, de nuestra ciudad. ¿Cómo nació este sueño? Pues nace a partir de una disposición de escucha. De una disposición de escucha al Señor, a los demás y también a la realidad misma, que siempre nos está desafiando con maneras nuevas, ¿no? Con una continua transformación. Este sueño nace de ese ver realidades nuevas que aparecen en la ciudad y que un grupo de personas creyentes nos están interpelando de alguna manera, ¿no? Es en noviembre de 2018, aunque ya en el año 2018 sentimos en la ciudad que está llegando está habiendo una afluencia importante de personas recién llegadas de países fundamentalmente de América Latina y de Europa del Este,
con una situación de salida forzada de su país. Esta llegada de familias y de personas solas hace que desde las distintas entidades y recursos sociales, tanto municipales como de Iglesia y de otros estamentos, nos planteamos que está habiendo pues un tema de emergencia humanitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que están llegando se están quedando en muchos momentos desprotegidas. Y porque ellos traen sus maletas con sus expectativas, sus sueños, sus miedos, sus rupturas, sus duelos, sus mochilitas de experiencias vividas, y aquí se encuentran con la calle. Cuando hablamos de solicitantes de asilo, y esto lo voy a contar muy rápido, estamos hablando de aquellas personas que por temas de persecución, por motivos políticos, motivos de origen étnico, orientación sexual, motivos de persecuciones por ser por pertenecer a determinados grupos sociales y tener una nacionalidad distinta al país donde conviven, tienen una persecución manifiesta y reiterada que pone en riesgo su vida y la de sus familias. El estatuto de asilo, que a nivel internacional se contempla en todos los países, es un estatuto que aquí en España se puede solicitar siempre que podamos demostrar esta condición. Y la mayor parte de personas que estaban llegando a nuestra ciudad demostraban que estaban en una situación de persecución o al menos de un temor fundado de que su vida corría peligro y que su gobierno no les podía proteger. Al hilo de esto nos ponemos en el pie, porque estamos detectando una realidad, pero queríamos también analizar las causas de esa realidad, que estaba originando esta llegada, esta afluencia de personas a la ciudad, que no ha sido solo en la ciudad, también ha sido en todo el territorio español, ¿no? Como bien sabéis. Bueno, pues ¿qué tenemos que decir en relación a esto? Primero, los conflictos, el aumento de los conflictos a nivel internacional. Aparece en el 2015 Siria, pero seguidamente aparece el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde países del este como Ucrania y Georgia hay una salida masiva, y posteriormente, pero no menos desconocido, realidades como las de Centroamérica y América Latina, ¿vale? Realidades que en principio son duras, porque hay un proceso de paz en Colombia, pero los grupos paramilitares siguen ejerciendo su poder, realidades que pasan por el tráfico de personas, cada vez más numeroso, y con mafias que están tratando continuamente con personas y que buscan, antes nos parecía que todo el mundo de trata venía de Nigeria, ahora están utilizando redes que van por toda América Latina, ¿no? Y fundamentalmente temas de delincuencia asociados a maras que están destruyendo. Antes tenían una acción en la zona urbana y ahora expanden su acción a toda la zona rural. Todo este panorama hace que muchas personas tengan que abandonar su casa sin un proyecto. Previamente, además, han hecho muchos de ellos han hecho una salida forzada dentro del propio país, y cuando llegan a España llegan con varias rupturas, con muchas veces la condición de víctima del terrorismo reconocida, pero sin que su país les pueda proteger cuando se vuelven a encontrar con sus agresores. ¿Esto qué hace? Pues que entre el 2012 y el 2019 el número de solicitudes de solicitantes de asilo se haya multiplicado por 45. Estamos hablando de 7 años. Y se multiplica por 45. Y en Aragón no es la excepción. Aragón también tiene un número importante de solicitudes y de personas que se apuntan, y principalmente la ciudad de Zaragoza. Asociado a la solicitud jurídica de esta figura viene la protección que da cada gobierno a las personas solicitantes de asilo. El gobierno establece un sistema que depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y este sistema se colapsa porque no estamos preparados para recibir tanto número de solicitudes.
La realidad de ese colapso es que la protección se dilata entre 8 meses y un año. Las personas se quedan indefensas, se quedan en la calle, hablamos de menores en la calle, hablamos de familias enteras que no tienen nada y que no van a tener posibilidad de hacer nada, ni de que se les proteja tal y como figura en las leyes y en el estatuto jurídico hasta después de un año. Os he puesto una gráfica porque veáis los países más importantes en la recepción, la paso rápido. Venezuela, Siria y Ucrania, seguidos por Georgia, El Salvador, Palestina, Honduras y Costa de Marfil. Como llegadas, en este año 2019, Venezuela y Colombia son los dos países que más llegadas han tenido a nuestra comunidad autónoma y en concreto a la ciudad de Zaragoza, que es de donde voy a partir. Os contaba que las personas son atendidas por un sistema de acogida que aquí en Aragón lo gestiona una entidad que se llama ACCEN. ACCEN es la ONG que se encarga de dar acceso al sistema nacional. Existe un sistema que durante 12-18 meses protege a los solicitantes de asilo, sobre todo con el tema de alojamiento, manutención, homologación de estudios, todo lo básico para su sustento, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no se entra en ese programa? Pues que las personas quedan desprotegidas. ¿Por qué? Porque han tenido una salida forzada, porque son los nuevos sin hogar, no con un perfil de calle, que es el perfil que nosotros conocemos, sino con otros perfiles, personas formadas, personas con habilidades, personas que han abandonado su país y que quieren, bueno, pues iniciar, al menos bajar el nivel de ansiedad porque no haya nadie que les apunte con una pistola, ¿no? O porque no haya un conflicto armado que vaya a acabar con su vida. En este tema de protección y en ese lapso de tiempo, evidentemente hay personas que se quedan fuera y entonces nos planteamos, bueno, desde el servicio municipal de la Casa de las Culturas y desde el ayuntamiento nos planteamos qué hacer con estas personas que se quedan desprotegidas, ¿vale? La decisión del ayuntamiento es que Zaragoza acoge, se muestra como ciudad acogedora con las personas refugiadas que llegan a la ciudad, pero la realidad también es que carecemos de los recursos necesarios para atender a todo el mundo, porque no estamos preparados para el perfil de población que llega, no estamos preparados para atender a familias con menores, porque los recursos de familias con menores son escasos. Aquí os pongo una cita que no la voy a leer, pero sí que quiero un poco enlazar, ¿no? Quiero enlazar de esta manera. Es verdad que ante un ayuntamiento que toma la decisión de acoger unas cuantas personas creyentes y soñando otras cosas, decimos, la administración no está llegando, no estamos llegando a poder acoger a todo el mundo. Como iglesia siento la inquietud, ¿no? Me remueve que no estemos un poco atentos a esta realidad y nos pongamos en los zapatos, ¿no? de las personas que están llegando, qué estamos haciendo como iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que no estamos viendo? Y de aquí solo voy a señalar, ¿no? Pues esa necesidad de como cristianos ponernos en los zapatos del otro. Sentir que si estuviéramos en una guerra lo que querríamos es salvar la vida y que si tuviéramos hijos lo que querríamos es salvar a nuestros hijos o que nuestros hijos tuvieran al menos la oportunidad de vivir sin miedo, ¿no? Y entonces esto a qué nos lleva cuando nos ponemos en los zapatos de otro, pues a que donde los demás ven a un inmigrante, nosotros cristianos veamos a un hermano. Y esa es la filosofía, ¿no? Esa es la sensación, eso es, porque cuando un hermano está sufriendo, a mí me remuevo por dentro y me revuelvo por dentro. Y es entonces cuando me nace, ¿no? El pasar a la acción. En este verlos como un hermano, el Papa nos ha invitado durante todo este tiempo a conjugar estos 4 verbos, ¿no? Acoger,
proteger, integrar y promover. 4 verbos que el Papa invita a que los hagamos vida. Invita a que seamos capaces de traspasarlos más allá, no solo de que los tengamos aquí, sino que podamos acoger con calidad y con calidez, que podamos proteger en la medida de nuestras posibilidades. Nosotros probablemente no podemos cambiar el mundo, o sí, porque nosotros somos cristianos. Jesús pensaba que podía cambiar el mundo, ¿no? Y yo siempre he pensado que podemos cambiar el mundo, al menos nuestro metro cuadrado, ¿no? Que cambiando eso ya, un poco estamos ya haciendo algo y cambiando el mundo. Desde aquí, ¿cómo continúa la mesa? Bueno, noviembre del 2008, y teniendo todo esto en cuenta, esta realidad, detectamos la realidad. Como Dios es así, pues pone en nuestro camino unas jornadas de pastoral obrera en la que conocemos la Mesa de la Hospitalidad de Madrid y la experiencia de acogida de la Diócesis de Madrid con las personas migrantes. Nos ponemos en contacto con ellos, hablamos con ellos y ellos siempre nos animan, nos cuentan sus dificultades, sus logros, sus oportunidades y nos animan a que en Zaragoza, con esta realidad, se inicie la Mesa de la Hospitalidad, ¿no? Evidentemente, este sueño de algunas personas se lo comunicamos a don Vicente. Don Vicente, es verdad, y yo quiero agradecerle porque desde el minuto 1 ha recibido esta experiencia como una experiencia, o sea, con una humanidad y una calidez, ¿no? que siempre nos ha animado a continuar hacia adelante. Porque nosotros siempre hemos pensado en la Mesa por la Hospitalidad como una experiencia eclesial y de comunidad, como una experiencia comunitaria. No queríamos ser como... No queríamos hacerle la competencia a ninguna ONG ni nada, no, al revés. Queremos que sea una experiencia eclesial, una experiencia de encuentro, una experiencia que alimente esa dimensión social de nuestra fe desde las parroquias y desde las comunidades. Y por fin, en el mes de diciembre de 2018, en pleno Adviento, y desde la Delegación Episcopal de Migraciones, constituimos nuestra primera Mesa por la Hospitalidad, con 2 objetivos fundamentales: para dar una posada temporal a todos aquellos que son solicitantes de asilo y que están esperando hasta que entren en programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y con que ese ser posada no sea solo dar una posada, dar un alojamiento, sino que seamos nosotros también ese referente de acogida y calidez humana que nosotros como cristianos tenemos en nuestra esencia, ¿no? Os ponía ahí una cita de Romanos, pero pues que ese amor nos lleve a practicar la hospitalidad, ¿no? Que esa calidez nos lleve a acoger a nuestros hermanos emigrantes desde la cultura del encuentro, no desde la cultura de yo estoy aquí y otro está allí, ¿no? De que nos encontremos, de que busquemos ese estar compartiendo, ¿no? Hemos visto, hablamos con don Vicente, constituimos nuestra primera mesa por la hospitalidad y pasamos a la acción. Objetivos, pues buscar posadas dignas donde poder acoger y proteger a las personas que están alojadas con nosotros, acoger, y esto aquí sí que nosotros hablábamos de acoger desde lo que decía antes, la calidad y la calidez, y lo voy a repetir mucho, porque una buena acogida hace que todo sea más fácil. Cuando yo estoy en un sitio que nadie me conoce, si alguien me mira a los ojos y habla en mi idioma, es como que siento que un poco estoy en casa, ¿no? Pues ese acoger, ¿no? Desde una red de hospitalidad cristiana, desde una red que implique que parroquias, que movimientos, que todos los que formamos la Iglesia podamos tener esa experiencia. Queremos construir, como decía, una experiencia eclesial de acogida.
Y además, una experiencia en la que seamos capaces de descubrir al mismo Dios en ese encuentro. Que seamos capaces de reconocer al Dios vivo en ese encuentro con el otro. ¿Qué somos? Pues somos un grupo de trabajo ahora mismo que estamos ubicados, como bien decía, en la Delegación Episcopal de Migraciones. ¿Y para qué? Pues un poco con estas tres patas. Un ser posada y dar posada para proporcionar una experiencia de hospitalidad cristiana y para también trabajar el tema de la espiritualidad. Queríamos que la mesa tuviera un especial cuidado con la dimensión espiritual, ¿no? Y cuidar también ese aspecto. Así que bueno, pues en este ser posada entendíamos que teníamos que poner a Dios por delante del dinero y de nuestros miedos, porque a veces, claro, poner en marcha esto, y aquí hay algún compañero en la mesa con el que hemos compartido y con el que estamos compartiendo un poco, pues desde el grupo un poco más operativo, pues a veces nos daba miedo, nos daba un poco de vértigo, ¿no? Pero entendíamos que había que poner que primero es Dios, ¿no? Y que si sentíamos que esto era algo de Dios, teníamos que pasar a la acción. Y encontrar posadas desde la solidaridad y la generosidad cristiana, compartiendo no solo bienes, sino también tiempo. Una experiencia de hospitalidad, que fuera una experiencia personal, una experiencia colectiva, comunitaria y eclesial. Y que todo eso se recogiera en la cultura de encontrarnos con el otro y de encontrarnos también con otros que, como yo, se están encontrando. Y por último, la dimensión espiritual. Y ahí hablábamos del encuentro con Dios, ¿no? De cómo descubrir a Dios en el encuentro con el otro. De cómo alimentar nuestra dimensión social de la fe en estos días, con personas concretas. Y a veces nos parece que desde a lo mejor las parroquias está esto un poco, se mueve poco, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a dar oportunidad, ¿no? Porque eso es lo que somos. Nosotros somos seres sociales. Y Jesús no se quedó en su casa. Jesús salió a la calle. Y Jesús fue un hombre que vivió en su tiempo. Y también se posicionó. Y creo que nosotros como cristianos tenemos que posicionarnos, que no podemos quedarnos indiferentes ante determinadas realidades, porque nos tiene que doler el alma de que pasen estas cosas. Y cuando duele el alma, entonces es cuando es que no te puedes quedar sin hacer nada. Al menos, pues lo intentas, y de esa metodología de la doctrina social, del ver, juzgar y actuar, en esa acción, ¿vale?, final, después de un proceso de reflexión y de análisis de la realidad importante, pues activamos un proyecto, una acción de toda la Iglesia de Zaragoza, ¿no? Esto ya os lo he contado, un poco activar la dimensión social de la fe, creer en el Dios de Jesús, implica un compromiso con las personas empobrecidas. Su realidad no puede ser ajena a nuestro seguimiento de Jesús. El amor de Dios se manifiesta en el amor a nuestros hermanos que peor lo pasan. Construir una cultura del encuentro. Y esto significa generar una presencia amiga, relaciones y lazos con estas familias, que les hagan sentirse arropados, acogidos y, vuelvo a repetir, con calidad y con calidez. Ser un lugar donde las personas refugiadas puedan sentirse a salvo. Muchos de ellos, hay muchos niños que en Pilares escuchaban los fuegos artificiales y se metían debajo de una mesa porque pensaban que eran bombas o disparos, ¿no? Y como eso, pues ahora me contaba una mamá que su niño no hacía más que dibujar señores en moto con pistolas. Y en el colegio, claro, han hablado con ellos. Es que dibujan señores con moto con pistolas y con pistolas. Y todo el tema de los miedos y todo lo que han vivido y las mochilas de experiencias y todo lo que una mujer pasa siendo víctima de trata y un montón de cosas que podría seguir relatando. Pero como solo tengo poco tiempo y me han dicho que no me puedo pasar, bueno, sobre todo ser un lugar donde se respiren derechos, donde se respire paz, donde se respire calma, donde poder volver a encontrarnos,
porque al final, cuando tú estás siempre pensando en salvar tu vida, se te olvida quién eres y se te olvida cuáles eran tus sueños, a qué te dedicabas, porque tu único objetivo es que mañana puedas volver a abrir los ojos. Y por último, sensibilizar, ¿no? Sensibilizar en nuestras parroquias, en comunidades religiosas, movimientos, cofradías, colegios católicos, sobre la realidad que sufren y la realidad que viven estas personas, ¿no? Y sobre todo sobre la necesidad y la evidencia de que es necesario acoger a nuestros hermanos migrantes. En estas tres patas centrales, han ido apareciendo durante este año, pues unos cuantos soportes que han ido dándole fuerza a lo que esta experiencia eclesial quería hacer. Hemos estado teniendo equipos para poner a punto las posadas que hemos ido encontrando. Hemos contactado con gente para ver si podían poner a disposición algunos pisos o alojamientos para la misa de la hospitalidad. Hemos hecho charlas de sensibilización en parroquias. Y esto también lo tenemos muy claro, hemos denunciado que la situación del sistema está colapsada, y creo que esto no tiene que ir solo de la mano de el sistema está colapsado, sino que es necesario hacer una denuncia y una reivindicación de que estas personas tienen derecho, y además ese derecho está reconocido en todos los estatutos internacionales. Hemos hecho formación para el voluntariado, hemos creado equipos de hospitalidad con vinculación eclesial, y por último hemos creado un equipo para cuidar la espiritualidad. Este domingo yo me alegré mucho porque estaba mi cita ya puesta y digo, Isaías ha salido este domingo en la Eucaristía, esto es una señal. Y yo había puesto una cita de Isaías, ¿no? Que también venía en otro artículo de la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. Yo me quedaba este domingo también cuando reflexionaba en esto, ¿no? Y cuando veía la posibilidad de transmitiros y de ilusionaros con esta experiencia, ¿no? Pues es el partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz, surgirá nuestra luz como la aurora, ¿no? Yo creo que no tengo que añadir más a eso. Lo único que os digo es que ese sentirnos, ¿no? Ese sentirnos pues implicados con esta realidad ha hecho que a fecha de hoy, pues desde el arzobispado se haya firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, que actualmente hay 3 posadas, 3 viviendas que ya están funcionando en colaboración con este convenio. En este momento hay 17 personas que son solicitantes de asilo, que están siendo acogidas y acompañadas, que se han construido 3 equipos de hospitalidad vinculados a parroquias de la diócesis, pues que la parroquia de Begoña tiene un equipo de hospitalidad, la parroquia del Portillo tiene otro equipo de hospitalidad, y ahora hace poquito, el viernes pasado, en la vivienda del Colegio Santo Domingo de Silos, también entró otra familia, y desde el colegio y desde la parroquia de Cristo Rey también se está acompañando. Que el pasado 24 de enero comenzamos con nuestra primera oración y que pues lo hicimos todo con mucha ilusión, y que bueno, pues nos parece que vamos dando pasos, pero que aún queda mucho por hacer, y que vosotros y vosotras también sois parte de esta realidad y de este proyecto, ¿no? de esta realidad, de esta invitación a participar como Iglesia Diocesana en la acción, ¿no? En concreto en la acción con personas migrantes. Porque al final, cuando decidimos participar, nos damos cuenta y descubrimos que no se trata solo de migrantes, se trata de la caridad, se trata de nuestros miedos, se trata de las personas, se trata de las periferias, se trata de no excluir a nadie, se trata de los preferidos de Dios,
se trata de nuestra humanidad y, por supuesto, se trata del mismo Dios. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues yo también mostrar la gratitud por haber invitado a esta mesa. Y hasta este momento he pensado que por mi parte era un atrevimiento, pero bueno, ya como acepté al mismo, pues tengo que hacerlo, ¿no? Y yo voy a seguir un registro diferente al que he seguido Trini, ¿no? Esas capacidades tan vivenciales de expresarlo, y por deformación profesional voy a hacer primero una reflexión teórica y posteriormente mostrar experiencias. A ver, yo la propuesta que me lanzó Luismi la entendí como mostrar experiencias personales, desde el campo de la economía, pero digamos allí donde yo que muchas veces voy a hablar a nivel familiar, no solo personal, estamos llevando a cabo esa intencionalidad de hacer posible otra forma de vivir, teniendo en cuenta unos criterios que se de la Iglesia y también unos criterios de solidaridad que están en el grupo. Me voy a referir al momento en el que estamos ahora, pero esto es un proceso largo. Digamos, desde que empezamos a hablar de nuestro proyecto de familia, se fue un poco cuajando por nuestra sensibilidad y preocupación con determinadas cuestiones, determinados ambientes que hemos ido conociendo. Cuando yo hacía reflexión de cómo hemos llegado hasta aquí, me surgían siempre dos elementos fundamentales. Uno era mi pertenencia a la OAC, que es donde me he educado en la fe y en el compromiso, a través de nuestros planes de formación, siguiendo el método de ver, juzgar y actuar, en nuestro caso el método de encuesta, y con nuestra participación en realidades sociales, bien de barrios, sindicales, ahora en este momento yo me muevo más por entidades de la economía social y solidaria, que aportan una riqueza tremenda y una esperanza hacia una nueva sociedad, que es posible, se está llevando a cabo. Yo lo que quiero transmitir es que hay experiencias que, aunque no se suelen ver, no nos las presentan públicamente, son reales. Las tenemos ahí fuera y aquí dentro también. Entonces es posible. Claro, a veces el camino es un poco complicado. Bueno, pues como iba diciendo, la cuestión es que antes de llegar a esas experiencias yo tengo especial interés en brevemente, todo lo brevemente que pueda, reflexionar sobre tres cuestiones. Sobre qué es economía o cómo la concebimos, cómo concibe el sistema económico a la persona y cómo nosotros deberíamos de verlo, y sobre el dinero. Y después, pues un poco planteo las experiencias. A ver, ¿con qué te trata de tocar? Bueno, como en la presentación ya se ha dicho que yo soy ya docente jubilado y llevo 3 años participando en una experiencia del Gobierno de Aragón que se llama Red de la Experiencia, que consiste en que yo me ofrezco a impartir por centros educativos charlas sobre economía social y solidaria y sobre finanzas éticas. Voy allí donde se me llama, son algunas, pero tampoco me desborda, ¿no? Es un poquito a poco. Bueno, pues ahí me gusta empezar hablándoles a los alumnos de 14 a 18 años, de secundaria, primero de bachillerato, de José Luis San Pedro, un gran humanista, un gran economista, ya fallecido, que escribió un pequeño librito allá al principio de los 80, pensando en la formación del que es ahora nuestro rey, pero se llamaba ¿qué es economía? Entonces la primera pregunta que le venía a decir, la primera afirmación que le venía a decir era: no todo en nuestra vida es economía. Dice, yo diré algo más. Aquellas cuestiones más importantes no son economía. Yo aprovecho esta reflexión para llevar a los alumnos a reflexionar sobre el tema de los cuidados. Lo importante que es para la vida de las personas los cuidados. Es un tema que se valoriza, que se habla, pero que es necesario llevarlo a cabo, ¿no? Y les hago una dinámica sobre el tema de los cuidados y les pregunto: ¿quién hace estas tareas imprescindibles para nuestra vida? Normalmente mujeres. Aunque gracias a Dios se está extendiendo cada vez más ya la ayuda de los, ¿no? Y les pregunto que quién cocina, quién limpia y demás, ¿no? Y esto es muy... Esa es una pequeña imagen del último informe de Oxfam. Oxfam todos los años, en el mes de enero, coincidiendo con el encuentro de Davos, elabora un informe.
El informe de este año va sobre los cuidados, sobre la importancia de los cuidados y la valoración que tenemos que hacer. Esa es la cuestión. La segunda idea que transmite José Luis San Pedro es: pero casi todo acto humano que realizamos las personas tiene un componente económico. Pero ese componente, o ese acto mejor dicho, tiene componente económico si lo hacemos en sociedad, nunca individualmente. Con lo cual eso me lleva a decir, la economía participamos todos. Es una actividad que no corresponde solo a los teóricos, a las grandes cifras, es parte de la vida que nosotros llevamos a cabo. Está en los actos que nosotros llevamos a cabo. Todos y todas hacemos economía. Sobre objetivos y límites, muy brevemente. Cuando hablamos de la economía en general, lo primero que nos viene a la mente es cuál es el objetivo que se plantea el sistema económico dominante del neoliberalismo. Es decir, incrementar el crecimiento económico y maximizar el beneficio. Siempre han existido desde el principio del siglo XIX corrientes económicas, líneas de pensamiento que han cuestionado esta idea. Lo que ocurre es que no se les escucha con tanta frecuencia como se lleva a cabo por otras ideas. Entonces yo quiero trasladaros una forma diferente de pensar en la economía. En esa imagen, que parece una rosquilla, es de un libro que se llama Economía Rosquilla, nos muestra la zona verde, el espacio en el que se desarrolla de una forma justa y segura la vida humana. Y entonces, hacia el interior, lo que tenemos son una serie de limitaciones, que son necesidades que las personas tenemos, como son el agua, de alimento, de educación, de renta, vivienda, redes. Son condicionantes para llevar a cabo una vida. Y hacia afuera tenemos los límites ecológicos. Que vivimos en un planeta finito. Luego Pedro se extenderá más en este tema. ¿De acuerdo? La siguiente imagen es cómo hemos sobrepasado esto. Esas cuñas rojas interiores muestran el porcentaje de población mundial que no tienen satisfechas sus necesidades y sus derechos. En algunos casos, como se puede ver, son enormes, son muy grandes. Pero ojo, no nos confundamos. No hace falta que pensemos en el sur. Podemos pensar perfectamente en España. Me remito al informe FOESA, donde muestra la situación en la que estamos. Hay una frase del informe FOESA que a mí me encanta cuando la leí, que dice que España es un buen país para vivir, pero no para procrear, ni para trabajar, ni para sentirse un ciudadano necesario. Y lo que me llamó mucho la atención fue el viernes de la semana pasada, cuando escuché la rueda de prensa que dio el relator de la ONU, que había venido a España a analizar cuál era la situación de pobreza. Y dijo literalmente: he visto un país con un porcentaje inusual de población que vive al límite y tiene dificultades para sobrevivir. Esa es la realidad en la que estamos. Es decir, estamos en un sistema que genera riqueza, pero incrementa las desigualdades entre las personas. Redistribuye muy mal. Y en eso también tendríamos luego referir un poco, pensar qué importancia le damos al dinero para que se dé esa situación. Entonces, ¿cómo situamos la economía? Voy un poquito más deprisa. No como el centro a partir del que pensamos todo. No, primero tendríamos que situar el planeta. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que nos proporciona calor, nos proporciona recursos y además recoge y absorbe nuestros desechos y demás? Después tenemos la sociedad. Es decir, ese sistema social que nos hemos dado los seres humanos para vivir, formado por instituciones, formado por una serie de elementos que nos garantizan la sanidad, la educación, la cohesión, la seguridad. Eso es fundamental. Y después tenemos la economía. La economía vendría a ser, en ese caso, entonces, donde se llevan a cabo las interrelaciones entre los diferentes agentes que intervienen en la misma. ¿De acuerdo? Pero primero tenemos que pensar
desde fuera hacia adentro, no al revés. Con este esquema, y teniendo en cuenta algunos principios de la doctrina social de la Iglesia, como son la prioridad de la persona, la búsqueda del bien común, el cuidado de la casa que tenemos, yo me atrevería a proponer como un objetivo de la economía, que sería promover una sociedad donde todas las personas puedan satisfacer sus necesidades y teniendo en cuenta y manteniendo el respeto al medio ambiente. Cómo jugar todos esos elementos que luego más adelante los desarrollaré. Y dentro de la economía hay dos elementos centrales que son sobre los que más hablamos o más nos hablan y que parece que es lo más importante, que son el mercado y el dinero. No me quiero un poco extender ahí, pero sí decir que son dos elementos que de una manera o de otra los hemos convertido en ídolos. Y hemos llegado a considerarlos hasta como sujetos que sufren fenómenos naturales, sufren tormentas, sufren tsunamis, padecen convulsiones, recaídas, enfriamientos, incluso tienen sentimientos, se deprimen, tienen momentos de euforia. Eso es fundamental desde los planteamientos economicistas para que lleguemos a estimar a estos elementos, naturalizarlos, cuando son simple y llanamente medios e instrumentos que deberían de ponerse al servicio del bienestar, no por sí mismos. La doctrina social de la Iglesia tiene ejemplos sobre esta situación. Voy a enumerar unos poquitos, pero me voy a remitir a la Popularum Progressio, que ha empezado a hablar con este tema, donde dice: el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico debe ser integral, es decir, promover a todas las personas y a toda persona. Más adelante, en Caritatis in Veritate, nos decía el Papa, el sector económico debe ser articulado éticamente. Y en el Evangelii Gaudium se nos manifiesta: ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. Y a veces me pregunto, ¿nos lo hemos creído? ¿O esto está ahí? Como es técnico, parece que... Bueno. Y un documento que se publicó en mayo del año 18, que a mí me gustó mucho, es el que lo publicó la Congregación para la Doctrina de la Fe y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero. Venía a decir, solo muy brevemente, la experiencia de las últimas décadas han demostrado con evidencia, por un lado, lo ingenuo que es la confianza en una autosuficiencia distributiva de los mercados, independientemente de toda ética, y por otro lado, la impelente necesidad de una adecuada regulación, términos que en los campos económicos han estado muy cuestionados en estos últimos años. Y el ser humano y la persona, ¿qué papel jugamos en todo esto? Esta es una imagen que a mí me gusta poner para visibilizar lo que es el modelo que el sistema económico tiene de la persona, lo que ya se llama hombre económico racional. Se trata de un individuo solo que se tiene en cuenta a sí mismo, con dinero en la mano, con lo cual tiende a instrumentalizar y a mercantilizar todo para maximizar la ganancia, con una mente... Perdonad, que me estoy yendo. Con una mente calculadora, es decir, qué medios necesito para lograr los fines, no, cuidado. Y por último, con el ego en el corazón. ¿Sí? Pero no solo desde la Iglesia. Filósofos, antropólogos, incluso economistas han hecho estudios para demostrar que los seres humanos no funcionamos con estos esquemas. Incluso, bien, ya disculparéis que no me... Incluso dos economistas, uno de ellos, por ejemplo, Amartya Sen, que fue el que desarrolló el índice de desarrollo humano para la ONU, ¿no? Han venido aquí acá. ¿Qué nos dicen? Que somos los seres humanos.
Somos impresionables, deliberadamente, a veces manipulados. Bueno, somos seres complejos, no somos solo egoístas, también, sino que somos generosos, nos preocupamos por el prójimo, somos solidarios, somos altruistas. Por supuesto, somos también seres sociales, propensos a la reciprocidad y que hemos sido, digamos, moldeados en un entorno social. Esa imagen, que a mí también me gusta ponerla mucho para los jóvenes, es para insistir en que somos interdependientes, nos necesitamos unos de otros y somos ecodependientes. Dependemos de lo que hace en el mundo en el que estamos. Pero más que esta expresión, a mí me gusta utilizar, no con los alumnos, pero cuando estoy en un ambiente así, digamos, cristiano, de fe, lo que nos dice la antropología cristiana sobre quién es el ser humano. Lo que nos dice es que somos don, somos vocación y somos relación. Y esa relación se lleva a cabo a través de una triple dimensión, que es con el Padre, con los semejantes y con la naturaleza. Y en esta línea, el Papa Francisco reivindica esta idea de la relación, porque afirma que estas tres dimensiones se han roto, tanto externamente, sino también dentro de nosotros. Vamos con el dinero, muy brevemente también. Cuando pensamos en el dinero, todo el mundo pensamos en esta imagen. Son los billetes, las monedas con las que funcionamos, etc. En definitiva, el dinero, dicho de una forma sencilla, es el instrumento basado en la confianza que utilizamos para realizar intercambios. Es el origen histórico que tenemos, la confianza. Pero tenemos que abrir la mente en estos momentos, porque el dinero ha evolucionado, ha cambiado. Ahora el dinero no es ni los billetes, ni las monedas, ni las tarjetas, ni los pagos a través del móvil o a través de PayPal que tenemos ahí. El dinero simplemente ahora son registros contables, registros que están en los ordenadores y que nosotros pues controlamos, son números que llevamos a cabo. Para eso hay que entender que hay dos tipos de dinero, que está el legal, que es el que crean los bancos centrales, billetes y monedas, y el dinero bancario, que es el que crean los bancos de la nada. Simplemente cuando conceden un préstamo, crean un depósito y han creado dinero, con los límites que evidentemente los sistemas regulatorios les presenten. Hasta tal punto que tenemos que ser conscientes que en este momento solo el 3% del dinero que hay en circulación corresponde con billetes y monedas. Pero lo más importante no es qué es el dinero. Lo más importante es qué uso hacemos del dinero. Cómo sentimos, cómo vivimos la utilización que hacemos del mismo. Y dos dimensiones en las que me quiero enfocar. El dinero tiene poder y tiene olor. Tiene poder, lo sabemos perfectamente. Si disponemos de dinero, nos podremos permitir ciertas satisfacciones, cubrir ciertas necesidades e incluso otras cosas que nos falta enumerar. Pensemos ahora de lo personal a lo general. El poder que las entidades financieras y las grandes empresas tienen sobre decisiones de carácter político. Por no poner ejemplo, que no es el caso. Pero también tiene olor. No da igual cómo obtengamos el dinero, cuál sea el origen o la forma en que lo hemos obtenido, como tampoco da igual el uso que hagamos con él. Si hacemos un uso, digamos, racional y para crear una sociedad más justa y más distribuida, o especulamos con el dinero. No es lo mismo utilizarlo de una manera o utilizarlo de otra. ¿Sí, verdad? ¿Para que viene bueno? Bueno, con el consumo, abreviado. Quería hacer una breve reflexión por la diferencia entre consumo y consumismo, pero no es al caso. Esa breve reflexión la quería terminar con estas frases que he puesto ahí con esas preguntas.
¿Quién decide lo que se consume y lo que se produce? ¿Por qué motivaciones consumimos? ¿Somos libres? ¿O nos hacen creer que somos libres? ¿Es universalizable nuestra forma de consumir? Por supuesto que no. Imposible. ¿Y cómo llevar a cabo un proceso de transformación social desde el consumo? Bueno, pues aquí ya, digamos, me destapo y os comento cuáles son nuestras prácticas respecto al consumo, en varios aspectos. En cuanto a las compras, hablo a nivel familiar, procuramos planificar las compras que vamos a hacer. Compramos en comercios del barrio, productos de temporada y de proximidad. Llevamos nuestras propias bolsas para comprar, para no utilizar bolsas de plástico. Alargamos la vida de los productos, lo que puede llevar a cabo. Acudimos a mercados agroecológicos, igual que a tiendas de comercio justo. Y apoyamos a cooperativas de consumo, que son de alguna manera las que se están un poco llevando. A nivel de movilidad, procuramos utilizar transporte público o bici. En cuanto a contratos de consumo, si lo ofrecen cooperativas, los contratamos con ellas, como son el consumo de electricidad. A nivel de seguros, buscamos aquellos seguros que tienen el sello ESTI, que es un seguro que garantiza la transparencia y el uso que se hace por parte de las compañías que llevan a cabo. Y a nivel de cuotas, además de aportar lógicamente a la OA para que seamos autosuficientes, pues apoyamos aquellas iniciativas o proyectos de solidaridad, tanto eclesiales como seglares. Participamos, estamos afiliados a un sindicato y a una organización política, así como a una asociación de vecinos, a diversas organizaciones, y apoyamos también medios de comunicación que, digamos, salen de lo oficial, ¿de acuerdo? Que traigan una información o gente comprometida con esa información. Y para terminar, 3 minutos. Con las finanzas éticas. Yo creo que este fue el motivo por el que se me invitó, y es que menos tiempo voy a poder dedicar, ya lo siento. Las finanzas éticas son aquellas finanzas que se plantean 3 rendimientos, como cualquier otra actividad de la economía solidaria. El económico. Cualquier entidad tiene que tener beneficios económicos para mantenerse. Pero ese no es el objetivo. Rendimiento social. ¿Qué uso se da? ¿Qué es el financiero? Y medioambiental. Yo también llevo a cabo un juego que se llama ética, donde abordamos diferentes tipos de inversiones que las analizamos desde esos 3 criterios. Las finanzas éticas se basan en la transparencia. Todas las operaciones que se hacen de las finanzas éticas están publicitadas, se pueden ver todas. Y en la participación. Son cooperativas y por lo tanto las personas que participamos tomamos decisiones de cómo llevar a cabo las cuestiones. ¿Cuál es mi experiencia? Yo participé hace cosa de 20 años en la creación de esta asociación, y lo que hacíamos era dar préstamos personales entre personas para apoyar iniciativas de la economía solidaria que no tenían crédito en los bancos. Desde el año 2005-2006, en Zaragoza, se abrió la sucursal de ECO57, entidad parabancaria, donde hay 2 tipos de socios. Los colaboradores, que ahorramos ahí un dinero, y los de servicios, que son los que pueden obtener financiación. Y eso también la finalidad es apoyar iniciativas que cumplen esos 3 criterios: económico, social y ambiental. Y Ecocredit, que es una cooperativa holandesa, que funciona igual que ECO, pero los créditos se conceden al tercer mundo para desarrollar proyectos en el tercer mundo. Y lleva funcionando creo que son unos 30 años. Y lo que ahora me lleva más tiempo, más difusión, es extender esta fórmula de banco. Esto es una entidad financiera, una banca ética, que opera en Italia y en España, con todos los servicios que ofrece cualquier otra entidad, pero con los criterios que hemos comentado anteriormente.
Termino leyendo una reflexión que me hice preparándolo, ya se lo dejo. Creemos que muchas personas podemos llevar un consumo y un uso de dinero más responsable y con menor impacto, sin por ello tener que renunciar ni a nuestro bienestar ni a la felicidad. Valorando más las cosas pequeñas, la lentitud, la austeridad y la sobriedad por encima del despilfarro y de irracional visión cortoplacista del sistema. No hace falta que esperemos un cambio global de la economía. Cada uno de nosotros, aquí y ahora, podemos introducir cambios en nuestros hábitos y comportamientos. Porque para cambiar el sistema, primero tenemos que cambiar las reglas. Empezando por nuestras propias reglas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, por transmitirnos tu experiencia, y ahora escuchamos a Nacho. Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Lo primero también agradecer, ¿no? A Luis, estos engaños y barcos donde te meten, que yo creo que es un regalo, y también, como decía Rafa, cuando llega el momento y en este tema que a mí me toca, pues yo también ya os confieso desde el principio que me acerco, como luego comentaré, con terrible pudor, ¿no? Y con mucha fragilidad de afrontar este tema de la política cristiana. Es que me gustaría dejar un premio sin que cuente como tiempo todavía, y es que me emociona especialmente Trini, para que pase un poco más de vergüenza. Lo digo porque muchas veces también en estas experiencias las consumimos. Hemos escuchado esta tarde a Trini, hemos escuchado Rafa, pero claro, yo tuve la ocasión de vivir con Trini, porque yo era responsable del ayuntamiento mientras se estaba gestando la mesa de la hospitalidad. Entonces se produjo una situación que no es muy normal, o sea, no es muy habitual, con perdón, normal. Y es que estamos personas creyentes de responsables en el ayuntamiento y personas creyentes en la Casa de las Culturas. Entonces yo creo que merecería la pena esta experiencia que se reflexionara como experiencia de diálogo entre lo político, lo social, lo público, porque yo creo que ha sido una experiencia realmente fantástica, ¿no? Y las dos personas que están allí, en principio Trini, en la Casa de las Culturas, y Elena Pascón, que está también en inmigración de la DGA, dos personas creyentes dentro de lo público. A mí me parece que hay un juego que le deberíais de dar más cuidado y más mimo, porque creo que merece la pena y abre un camino que para mí es imprescindible en estos tiempos que estamos viviendo. Dejo ese apartado por recordar, pero bueno, que Trini pase un poco de vergüenza y que se fastidie. Bien, me has pedido, Luismi, que comparta, también decía Rafa, una reflexión personal, ¿no? Y eso es lo que me da un poquito de paz en esta mesa tan especial, rodeado de gente que es amiga y de gente que veo aquí, pues que también a la que quiero mucho, ¿no? Y me decías que compartiera un poco lo que ha sido mi experiencia de participación como creyente en la política. Y yo lo primero que me he permitido es, lo digo porque como tenemos poco tiempo y quiero entrar en el barro y dejarme, como decía un poco el título, atrapar de lo que me habéis pedido, yo quiero hablar de la política institucional. Yo soy consciente, como decía también Rafa, a mí me han llamado, supongo, para contar mi experiencia en la política institucional. Porque en realidad estar en la política, siempre he pensado, y yo creo que esto lo tenemos que decir con mucha normalidad, absolutamente todo lo que hacemos cotidianamente, todos y todas, tiene que ver con el ámbito de la política. Si la economía era la gestión de la casa común, de la economía familiar de la familia, la política es la gestión de lo colectivo. Y votemos, no votemos, amemos la política, no nos guste, la odiemos, seamos profesores, sacerdotes, amas de casa, amos de casa, lo que queramos, todo el mundo estamos haciendo cotidianamente política. Y eso es así. Si se entiende la política en un sentido digno, que yo os invito esta tarde a recuperar, para seguir pensando que la política, lejos de ser parte del problema, debería ser parte de la solución, de esa casa común, ese proyecto de fraternidad que soñaba nuestro Dios Padre, pues para toda la humanidad. Por eso, si habláramos de política, sería otra reflexión. Yo voy a hablar, y por eso es más duro lo que me piden esta tarde, del ámbito de la política institucional. Bien, yo he dividido mi aportación en 4 miradas. Lo primero, cómo me sitúo ante este encargo. Tengo mucho interés en contaros y confesaros un poco cómo me sitúo. Segundo, cómo entendí desde niño ya y hasta ahora
y de ahí hay muchos culpables que estés ahí sentados, ¿eh? Es decir, yo veía a Fernando, veía a Gerulo, Manuel Uriarte, veía a José Luis, a otro Fernando, que han sido conciliarios míos en los movimientos de acción católica, y esa mirada desde la fe que para mí siempre he tenido desde muy pequeño en la política, cuando nos hablaban de salir de los muros de la iglesia, de que el papel esencial de los laicos era pisar la calle, todo eso lo aprendí de vosotros y así me relaja muchísimo el poderos contar que aquí la responsabilidad tiene que ver con estos sacerdotes que nos habéis acompañado, maravillosos casi todos, quiero decir, que nos habéis acompañado todos. ¿Qué lío me he metido en esta? Bien, lo tercero sería el cómo respondí o cómo he respondido a esta llamada desde lo que ha sido mi experiencia personal, y luego me permitiré al final, si me llega, el aportaros algunos consejos o convicciones, no sé cómo llamarlo exactamente para el final. Bien, lo primero pues, el cómo me sitúo ante este encargo, ¿no? Yo la verdad es que me siento muy agradecido a poder estar aquí esta tarde, porque creo que vivimos tiempos donde casi el regalo más importante, nos decía también Rafa, tiene que ver con el tiempo. Yo personalmente me parece que es un déficit de esta sociedad encontrar espacios serenos donde poder reflexionar con hondura, de manera colectiva, de manera profunda, sin prejuicios, con convicciones, con libertad, con respeto, con cuidado, pero poder pararnos a reflexionar. Vivimos una velocidad de vértigo, no le voy a dedicar eso ni un minuto porque es una cuestión obvia, y por eso me parece que es un ejercicio de responsabilidad y de madurez lo que me habéis pedido, y yo esto lo quiero agradecer, Luis, en esta tarde, ¿no? La segunda reflexión es, como os decía un poquito al principio, que yo desde luego me adentro en este tema desde hace tiempo con pudor y con temor, ¿no? Porque soy consciente de que transito por territorio sagrado, este ámbito de la política y la fe, ¿no? De la dimensión social, pues de lo que es nuestra fe. Y entonces me gustaría dejar claro que no tengo ningún afán de juzgar, de hacer juicios de valor, pero soy consciente que cuando se habla de política estamos enfrentando diferentes maneras de mirar el mundo. Entonces se hace difícil, como luego comentaré, el poder transitar con el suficiente respeto personal, pero con la suficiente capacidad de libertad y de convicciones para poder reflexionar sobre lo que ocurre en el mundo y ser crítico, si hace falta, con aquellas instituciones que están siendo de alguna manera cómplices de este mundo desigual que estamos viviendo. Yo creo que soy consciente de que todo el mundo lo hacemos desde la misma fe, pero tenemos miradas muy diferentes de cómo afrontar el ámbito de la política. Por eso tengo la sensación de que este tema, también en los creyentes, como nos quieren hacer creer en toda la sociedad, nos alienta rápidamente el situarnos o conmigo o contra ti, parece que en trincheras diferentes, y siempre, pues bueno, dando sensación de desasosiego, de enfrentamiento y de poca capacidad para encontrarnos en el camino. Esta es la sensación que me viene a mí cuando junto estos ámbitos de la fe y la política. Y esto, y lo voy a decir como lo siento, ¿no? Todo el rato voy a hablar como lo siento. Claro, tiene una razón muy clara, ¿no? Y es que hemos vivido y vivimos, algunos, bueno, pues ya muy de refilón, desde una iglesia, aquella iglesia que se vivió en la dictadura pegada al poder, hasta montones de experiencias que también nos han enseñado una iglesia pegada al clamor de los pobres. Hemos vivido los dos extremos, y dentro de esos extremos, entre esa iglesia que, bueno, pues quedó ya atrás, ¿no? Unos tiempos pasados, hasta montones de experiencias que existen en nuestra realidad, una iglesia pegada a los pobres, pues cantidad de experiencias pequeñas, grandes, que nos hacen a cada uno convivir de distintas miradas. Y por todavía ser un poco más provocador lo que estamos viendo ahora, pues fijaros si es amplio el espectro donde nos situamos los creyentes, que en estos últimos meses hemos vivido desde la misma fe, y yo lo quiero creer de verdad, y desde el mismo testimonio, pues de gente, de personas, de testigos que nos han llamado poco menos que a rezar, pues porque no cayéramos en los infiernos, a otros, bueno, pues que también han celebrado de alguna manera que estos tiempos políticos pueden anunciar tiempos mejores para los pobres. Quiero decir que el ámbito, la diversidad y la pluralidad, yo creo que es, pues como siempre, nuestra iglesia querida, tremendamente maravillosa, y en este ámbito de la política yo creo que más. A mí lo que pasa es que tengo la sensación, y me decía un sacerdote, amigo también, conciliario, que no está aquí, que está fuera, que posiblemente este tiempo que nos está tocando vivir en este momento está poniendo a prueba en muchas comunidades, porque nos falta, yo os decía al principio, ese sosiego, esa tranquilidad, esa paz,
para, sin etiquetas, con convicciones, pero con serenidad, poder entender un poco los diferentes caminos que a cada uno y a cada una nos lleva a la vivencia de nuestra fe en el ámbito de la política, ¿no? Yo también lo veo esto así. Por eso, yo creo que una primera llamada que yo hago esta tarde y que me hago a mí mismo cotidianamente es que nada diferente a la llamada al diálogo, a la urgencia de escucharnos, aceptarnos, reconocer la diversidad. Una llamada a la convivencia tiene que ser lo que guíe nuestro camino, ¿no? Yo creo que esos tiempos de la reconciliación, de la paz, del encontrarnos, del diálogo, palabras que hoy día de alguna manera los creyentes tenemos que reivindicar de una manera especial. Con hondura, con ternura, con mimo, como lo sabemos hacer, porque de eso el mundo en este momento sí que está ansioso de que alguien represente ese testimonio. Y por terminar esta primera parte, y por seguir siendo gráfico y claro con lo que yo quiero convocar, ¿no? O proponer, o ver un poco, reflexionar. Estamos viviendo un tiempo duro, donde se convive con el grito de primero los de aquí, en relación un poco a lo que decía antes Trine, lo que supone todo el reto de nuestros hermanos y hermanas de la inmigración, ¿no? Desde los que viven primero los de aquí, hasta esa mirada del Papa Francisco, que tiene colocado un chaleco encima de su crucifijo, de esa casita pequeña donde vive en el Vaticano, y que de alguna manera nos recuerda siempre que no caigamos en esa globalización de la indiferencia, ¿no? Extremos que conviven en esta sociedad y por donde tenemos que transitar. Un tiempo, yo creo, que nos exige combinar la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, hacernos, como decía antes Trini, cargo del mundo. Y en ese sentido, yo creo que estos tiempos nos invitan a un compromiso en la política, como nos ha dicho siempre la doctrina social de la Iglesia, en función del bien común. Yo tenía un texto dibujado cuando acepté por primera vez, que luego contaré, entrar en una dirección general en el ámbito de la política, que recuerdo de la Gaudium et Spes, ¿no? Quienes, decía textualmente, quienes son o pueden llegar a ser capaces de ejercer este arte tan difícil y noble que es la política, prepárense para ella. Procuren ejercitarla con olvido del propio interés y de toda ganancia venal. Luchen con integridad moral y con prudencia contra la injusticia y la opresión, contra la intolerancia y el absolutismo de un solo hombre o de un solo partido. Conságrense con sinceridad y rectitud, más aún con caridad y fortaleza política al servicio de todos. Yo creo que siempre hemos tenido los creyentes, gracias a la doctrina social, con una claridad meridiana cuál tendría que ser, me parece a mí, desde luego, el papel de los seglares y el compromiso en el ámbito de la política. Segundo punto, el cómo he entendido yo siempre la fe y la política. Para mí era un recorrido en tres partes, ¿no? Siempre, absolutamente siempre, he sentido que la fe ha iluminado mi opción en el ámbito de la política. Siempre, jamás he tenido ninguna duda, ¿no? Siempre pensé también que por eso, que la fe tenía una mirada política, tenía una mirada social, y que nos abarcaba un poco más y nos invitaba a salir de lo pequeño, que es un lugar natural también de los creyentes, donde nos desenvolvemos bien, para tocar ese barro que mancha, que es duro, que es terrible y que tiene que ver con la política institucional. Y yo siempre pensé que desde la política se podía colaborar a ese plan de Dios, lo que Dios había soñado para este mundo que os decía antes, y que es crear una mesa de fraternidad donde todas las personas, también decía antes Rafa, tengan el derecho a vivir con dignidad. Yo creo que una cosa tan sencilla como esa, yo por lo menos lo intenté grabar en el frontispicio de mis convicciones y desde luego siempre lo he leído a partir de mi fe. Yo para eso me moví en 5 claves que son esenciales y que de alguna manera evaluaron mi camino en las diferentes mediaciones políticas. Primero, la afirmación, pues, que hemos vivido todos y que la tenemos yo creo clara, Jesús son los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Constantemente leyendo los signos de los tiempos, contaba Trini la experiencia, ¿no? Los refugiados, las mujeres prostituidas, los inmigrantes, pero esto ya se decía en la doctrina social de la Iglesia de toda la vida y lo vivíamos en Cáritas hace 25 o 30 años cuando me tocó a mí vivir esta experiencia de servicio a la Iglesia, ¿no? El amor a la diversidad, los parados, la educación, la dignidad, todos aquellos y aquellas son los preferidos de Jesús y de alguna manera el sentido de nuestro compromiso. Segundo, yo también aprendí, quizás en aquel papel de los laicos que nos recordabais, ¿no? Nuestros conciliarios, que había que ser expertos en gestionar la complejidad, porque nos decís que teníamos que estar
combinando lo que era nuestra presencia dentro de la Iglesia, bebiendo de esa fuente que de alguna manera nos inspira y nos hace ser comunidad, a la vez que nos invitabais a salir de las puertas de la Iglesia, a encontrarnos en aquellos campos de acción que se llamaban con la realidad que la vida en aquel momento, los jóvenes al principio, los chavales y la gente que peor lo pasa, estaba viviendo en esta sociedad, ¿no? Nos invitabais a esa doble fidelidad y para mí también ha sido una cuestión muy importante. Antes ha comentado Trini, es muy importante la acogida, es muy importante el apoyo, pero también es muy importante desde la fe la denuncia. Y muchas veces estos temas yo creo que nos cuesta desde la fe mirar, o sea, vivirlos con paz, vivirlos con serenidad y como parte de nuestro compromiso. El tercer elemento que un poco que me ha movido en este ámbito es que la libertad tiene que ser universalizable y la solidaridad también. Si todas las personas no pueden tener los mismos derechos que yo, eso no es libertad ni son derechos. Entonces, también lo nombró antes Trini, desde el principio, a mí me parece que la lucha por los derechos humanos, los derechos más profundos, a que la gente sea feliz, a que le cuiden, a que le llamen por su nombre, a que tenga un hogar, a que pueda vivir con dignidad, es un elemento que a mí me ha movido siempre en mis discernimientos. El cuarto elemento sería, os decía al principio, cómo caminar en esta también dialéctica, en esta especie de precipicio que se vive en el cómo ser crítico con lo que ocurre, a la vez que eres respetuoso y que no intentas juzgar los caminos y las decisiones que toman las personas. Yo creo que eso, pues, en la vida cotidiana es un tema que es complicado. A mí por lo menos me resulta complicado, ¿no? Muchas veces el cómo mantener esa equidistancia entre el respeto y el compromiso. Y ahí yo creo, y ya lo introduzco ahora porque luego lo comentaré, que es muy importante el caminar con equipos de revisión de vida, con comunidades. Lo comentaré al final, pero aprovecho para decirlo, ¿no? Generalmente los movimientos apostólicos, las comunidades, hemos sido mucho más expertos en acompañar compromisos dentro de la Iglesia o incluso fuera de la Iglesia en ámbito sindical, pero hay muy poca experiencia en la Iglesia en acompañar procesos en el ámbito de lo político. Y yo quiero hoy de alguna manera agradecer a mi grupo de revisión de vida, que llevamos juntos tantas decenas de años, porque en él hemos caminado pues con gozos y con sombras en cómo compartir esta experiencia. ¿Qué he hecho yo en este tiempo? Yo siempre repito que en mi vida he tenido que tomar 4 o 5 decisiones gordas cuando se me han planteado compromisos y siempre me he hecho la misma pregunta. ¿Qué quiere, qué sueña Dios para mí? Siempre lo aprendí así y siempre lo he hecho así. Y me hice la misma reflexión cuando me plantearon ser secretario general de Cáritas que cuando me preguntaron o me plantearon ir al ayuntamiento a coordinar todo el área de derechos sociales. Yo nunca he militado en ningún partido y no lo digo como orgullo, sino simplemente como una casualidad de la vida, pero siempre he estado allí donde me han parecido que los proyectos merecían la pena. Y la misma reflexión me hice para decir que sí a entrar en Cáritas como me hice para ser que sí a la coordinación del área de derechos sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. He pasado por las asociaciones de vecinos, el Consejo de la Juventud de España, en Cáritas, director general. No lo digo por hacer currículum, sino porque yo tengo la sensación de que desde la fe, la vida me ha ido regalando diferentes mediaciones donde siempre han tenido ese carisma que a mí me ha gustado y que entiendo que no a todo el mundo le tiene que gustar, ¿no? Que es el compromiso en la política dura, iba a decir alguna palabra un poco más fuerte, pero lo voy a dejar allí, tóxica, difícil, desgarradora, que es en este momento el ámbito de la política institucional. ¿Cuáles eran los elementos de discernimiento en estos 4 ámbitos que yo he vivido? Pues yo os decía, ¿no? Los 5, que la pedagogía, siempre me ha encantado la pedagogía, soy también compañero de Rafa, de instituto y sigue siendo profesora en este momento. Me parece que es importantísimo hacer pedagogía, poder contar, relatar y que podamos dar razón de nuestra esperanza, tanto en la fe como en el ámbito de la política. Rescatar la dignidad de las personas, la participación ciudadana. Estuve director general, pero me parece que es un tema donde también los creyentes podemos hablar de mediación de conflictos, podemos hablar de construir inteligencia colectiva. Estamos acostumbrados, esto que estamos haciendo aquí en este momento, en el ámbito de la política es totalmente imposible. El que tú escuches atendiendo, mirando a los ojos, disfrutando del que te dice el de al lado, dispuesto a decir, igual me dejo seducir por lo que me está contando, eso es materialmente imposible en el ámbito de la durísima política institucional. Y ahí los creyentes tenemos un recorrido y un campo y un testimonio que avanzar tremendo. Yo así lo he vivido. Y cuidado,
Y aprovecho para decirlo, porque nos planteamos muchas veces, ¿y no os sentís perseguidos la gente? Yo no me he sentido perseguido por mi fe nunca en la vida. Y la gente en el Ayuntamiento de Zaragoza sabe que Trini, la misma Trini que está en Miseri, que está en la mesa de hospitalidad, voy a hablar de ti, puedo hablar de mí, es mucho más fácil, es la misma Trini que salía con un altavoz cuando se estaban reivindicando los derechos del ingreso a la moneda de inserción. Y la gente sabe perfectamente en el Ayuntamiento de Zaragoza que Trini es creyente, a la vez que es una trabajadora social, como la copa de un pino, ¿no? Y lo sabe la gente, y de perseguidos nada. Lo que damos es envidia, cariño, gozo, testimonio, y la gente está encantada de poder compartir contigo cosas que nadie vive en ningún sitio. No hay espacios en ningún sitio para reflexionar como lo estamos haciendo ahora. Yo así lo digo. Y luego un tema que a mí me ha apasionado toda la vida y al que he dedicado también tiempo, y tiene que ver con esto que decía, es la mediación en los conflictos, ¿no? Yo creo que tenemos una manera, los creyentes, de abordar y de entender el respeto hacia el otro, la escucha, el entender las diferentes miradas, el pensar que la verdad, el espejo de la verdad se rompió hace muchos años y los cristales están diseminados por todos los rincones del planeta y por todas las personas del planeta, y que nadie tenemos la verdad absoluta sobre absolutamente nada, y que hay que construirla entre todos de una manera humilde y compartida. Y termino con estos 10 consejillos, porque cada uno podría, pero bueno, pues no enrollando mucho, 10 cosas que a mí me parecen importantes para transitar ese camino en el ámbito de la política. Primero, y lo pongo el primero porque quizás vengo todavía tullido de las heridas de esta última etapa, decía de la cortina, la gente que se quiere pringar en política, mancharse en el barrio, necesita en el barro piel de elefante. Los tiempos están para piel de elefante. Y evidentemente pues nos tenemos que curtir, hace falta pechugar, aguantar las heridas, aguantar los golpes, porque así de dura está la vida. Segundo, mi convicción de que no se cambia el mundo si no es desde la esperanza. La tentación que cada día tienes, cada vez que te levantas, tirar la toalla, dejarlo, no merece la pena, me vuelvo a mi zona de confort, a mi grupo pequeño, porque ahí estoy cómodo, me cuidan, me miman. Pero es que los creyentes y los seglares estamos llamados a volver otra vez a la intemperie de la vida y a seguir alimentando la esperanza. Encontrando esos pequeños retazos como son la mesa de la hospitalidad, como son la experiencia de FIARE, de COP57, que son retazos que en este momento están alumbrando la esperanza de un montón de gente. Tercero, yo estoy convencido que el sentido de lo público, entendido así globalidad, forma parte de la comprensión de una fe madura. Cada uno en el ambiente que pueda. Hoy día, en aquellos tiempos, los ambientes eran unos, ahora son otros, ¿no? En las AMPAs de los colegios, en las parroquias, por supuesto, sindicatos, partidos, en cualquier movimiento de cualquier tipo, estamos llamados a construir lo público, sin miedo, sin que nos den miedo las palabras. Porque lo público significa la construcción de lo colectivo, de lo todo, de lo de todos, ¿no? Y todas. Cuarto, yo por lo menos vivo con una síntesis poderosa el afirmar que la Iglesia tiene que ser buena noticia para los pobres y la política tiene que ser buena noticia para los pobres. Por eso a mí no se me hace casi nada complicado el casar los caminos de mi fe y de mi compromiso político. Quinto punto, ya lo he dicho antes también antes, ¿no? Debemos ser, y lo han comentado, me parece que Trini, ¿no? Maestros y maestras de la complejidad. Los problemas complejos requieren soluciones complejas. Cualquiera que en conversación de bar dice, si me dejaran a mí, yo con el tema de Cataluña lo solucionaba en 2 caminos. Yo el tema de los inmigrantes lo solucionaba en 2. Qué miedo dan la gente que dice, yo esto lo solucionaría en 2 minutos. Los problemas complejos requieren paciencia, mimo, escucha y trabajar con soluciones complejas. Nada es sencillo. El sexto, pues reivindicar, ya lo he dicho antes, ¿no? Que para mí sigue siendo la realidad, la calle, los sufrimientos de parto que yo creo que sufre el mundo, el lugar natural de los laicos. También, como acababa diciendo Trini en su exposición, anda que nos queda camino para hacer y camino para trabajar. El séptimo punto, un poco de compromiso, ya lo he comentado también antes, ¿no? Pero no solo se cambia el mundo desde las emociones. El mundo también se cambia desde la denuncia, desde el compromiso y desde las leyes. No nos tiene que dar miedo afirmar que, por ejemplo, se puede luchar por los inmigrantes porque existe todo un complejo de derecho internacional que reconoce que cualquier persona que llegara al borde de una valla, Dios mío,
de una frontera tendría que tener derecho a ser escuchado, acogido y preguntado ¿qué quieres, hermano o hermana? Como decía antes Trini. Eso no lo decimos porque somos buenas personas, solamente. Lo decimos porque lo dice el derecho internacional y porque eso ha sido hecho por personas y organizaciones que han construido este elenco de derechos. El punto octavo, que a mí es un tema que me preocupa, también ya lo he enunciado, ¿no? Es la importancia de los grupos que acompañan. Yo he tenido relación pues, con alguna muy poquita gente del ámbito de la política que ha estado en ámbitos institucionales más complejos y todo el mundo ha sentido profunda soledad. No porque la gente de las comunidades sea mala, ni mucho menos, sino porque el tema es de una complejidad tremenda. Es que no sabes cómo situarte ante una persona que tiene delante de sí un reto en el ámbito de la política. Muy difícil, y es un ámbito que a mí me parece que desde la Iglesia le deberíamos dar vueltas también. Noveno, os había dicho antes también, ya lo he anunciado, pero lo quería un poco reiterar. Yo nunca me he sentido perseguido por mi fe, absolutamente. Y quiero decir que me manifiesto con libertad, con total hondura, y yo creo que la gente acoge de una manera, no sé cómo llamarlo en una palabra, pero súper esperanzada, la gente que es capaz de colocar encima de la mesa estas reflexiones que estamos teniendo aquí esta tarde, ¿no? Y luego yo apuntaba pues, la pedagogía, ¿no? Las redes, el construir relatos, el que escribamos cosas, el que contamos historias de gente, porque eso al final, más allá de las teorías, son los que hacen que la gente sea capaz de ver testimonios de esperanza. Y terminaba con pues, un poquito a modo de conclusión, ¿no? Yo creo que lejos de tener miedo, como tantas veces yo creo que nuestra Madre Iglesia nos lo ha propuesto, o sea, nos lo ha transmitido, yo por lo menos lo he vivido así, os lo digo con humildad, ¿no? Al compromiso de los cristianos en la vida pública, si nos dedicamos a construir de manera pedagógica, de manera honesta, el difícil arte de ser ciudadanos y nos atrevemos a estar cerca de la gente que lo pasa mal, yo creo que esa palabra de un Dios que cree en una mesa fraternal, sin duda anidará en esta sociedad de una manera mucho más potente. Estoy convencido. Y creo que una fe madura desde el testimonio, y esa es mi experiencia, ¿no? Lejos de hacerse sentir perseguido, como os decía, es capaz de alimentar la esperanza en un mundo que en este momento sufre dolores terribles. Mientras una pequeña parte, lo que pasa que muchos de nosotros estamos allí, vivimos felices en nuestras zonas de confort. Por último, yo siempre tengo un último lema que me repito a mí mismo, en todo caso, cuando estás en el ámbito de la política, en caso de equivocarnos, que sea siempre del lado de los pobres. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir tu testimonio, Nacho. Y ahora vamos a escuchar a Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos, muchas gracias Luismi por tu invitación. Bueno, yo asisto y vengo a esta mesa con la intención de contaros el grupo al que pertenezco, lo que hacemos, cuáles son nuestras motivaciones y qué estamos haciendo para el bien común, en este caso, sobre todo intentando favorecer y transmitir el compromiso de la Iglesia, sobre todo con los más pobres. Porque, aunque curiosamente yo vengo a hablar de ecología, sí que es una cuestión que, por lo menos así nosotros la vemos, no puede ser tomada de manera fragmentaria. Es decir, para nosotros la ecología la tenemos que tener y tomar en relación con, en este caso, con nuestros hermanos. Y tenemos que estar hablando de una ecología integral, donde no solamente tenemos que contemplar el medio ambiente, sino también a las personas. Este grupo es un grupo de ecología y justicia social que se integra dentro del Centro Pignatelli. Es un grupo que lo formamos 12 personas y que lleva ya funcionando del orden de unos 10 años aproximadamente. En este grupo tengo que deciros que el Laudato sí que para nosotros realmente supuso un antes y un después. Y eso ya, casi a título personal, tengo que decir que el Laudato para mí fue también un antes y un después a nivel personal. Porque efectivamente yo
tenía una serie de inquietudes y una serie de insatisfacciones que no sabía cómo darles curso y darles salida, y de repente la Laudato puso en palabras todas aquellas cuestiones que yo me preguntaba y que yo veía, y gracias a esto pues me encontré con, en este caso, pues con un objetivo que es, como digo, pues ayudar e intentar en lo que pueda pues transmitir el mensaje, en este caso, del Papa Francisco. En el centro lo que nosotros hacemos es una serie de sesiones internas. Somos un grupo de 12 personas, nos reunimos mensualmente y bueno, pues debatimos aspectos de la realidad del día a día y también unos textos o cuestiones para debatir en este ámbito, en el ámbito del medio ambiente. Organizamos jornadas, hemos hecho sesiones de cineforum, hemos pues las películas, y también hacemos otra serie de charlas, en este caso, y también hemos hecho otra serie de iniciativas, y en este caso es muy relevante, sí que participamos y formamos parte del grupo de iglesia que es Enlázate por la Justicia. Es un grupo de iglesia que está formado por distintas organizaciones eclesiásticas como Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes. Aquí en Zaragoza, el Centro Pignatelli también forma parte de él. Nos presentamos en su momento a don Vicente, él fue muy amable en recibirnos y tengo que decir que nos animó, nos apoyó e impulsó para un poco transmitir y divulgar lo que es la Laudato Si. En este grupo de Enlázate por la Justicia tiene diferentes misiones y valores a la hora de trasladar. Uno de ellos fue la sensibilización y la educación. Eso es lo que se decidió desde la diócesis de Zaragoza. En este caso nosotros entonces lo que desde el grupo hacemos es intentar a través de los colegios, de las parroquias, pues contarles y trasladarles lo que es la encíclica La Laudato Si y la visión que tenemos sobre el cuidado del medio ambiente y de la casa común. Porque una de las cuestiones más importantes para mí que la Laudato Si nos traslada es esa conversión ecológica y esa solidaridad nueva y universal que el Papa nos pide. Y es de la manera que él relaciona el cuidado de la naturaleza, en este caso con la fragilidad de los más pobres. Y de qué manera, pues al final, el cambio climático que oímos, pues cómo realmente son los más pobres, los más desfavorecidos, los que menos culpa tienen, en este caso, de todas estas acciones que esta sociedad consumista provoca en ellos. Y cómo realmente empieza a haber ya desplazados climáticos y francamente gente que se queda sin un medio de subsistencia básico y primario. Esto nosotros nos encargamos de trasladarlo a los colegios y a las parroquias. Damos charlas a grupos de confirmación, como digo, y en este caso a colegios. En el caso de los colegios, por ejemplo, pues intentamos trasladar a los chavales que se den cuenta pues un poco de las consecuencias que tienen sus actos y en qué manera, pues por ejemplo, el consumo desmedido de ropa, de la moda, o los equipos electrónicos, los móviles, pues que ellos sepan pues un poco, primero, de qué materiales están hechos, cómo se gestionan esos residuos, qué efectos provoca ese consumo desmedido. Les ponemos vídeos, ellos ven, y la verdad es que, según nos cuentan, ciertamente no reparan, no están concienciados, no conocen hasta qué punto el cambiar de un móvil cada año tiene consecuencias al final, pues en los países de África, donde allí van a parar
pues, nuestros objetos que no queremos y de qué manera contamina y degrada el medio ambiente. Y se ven, pues al final, pues que tienen que mirar. Básicamente sus ecosistemas se destruyen. Entonces, ese es un poco nuestro alcance. Intentamos trasladar también, en colegios hemos realizado charlas para hablarles sobre el consumo responsable. Y les hemos puesto e intentamos con ellos también explicarles en el sentido de el comercio de proximidad. Les hablamos de la banca ética, les comentamos, pues bueno, ese enfoque desde un punto de vista cristiano en cuanto a un consumo responsable y una conversión ecológica, porque lo que tenemos claro también es que todo cambio ha de venir desde la propia persona y en este caso desde el corazón de la persona. Es decir, primero deberemos nosotros cambiar, convertirnos, sensibilizarnos, ser conscientes de cómo nuestros actos influyen sobre todo en los más desfavorecidos, para a partir de entonces, uno a uno, poder al final influenciar e influir en políticas ya más generales en los demás. Uno de los aspectos más importantes que para nosotros tiene la Laudato Si es en cuanto a que el Papa nos pide que salgamos hacia el exterior, que no nos quedemos en nuestras casas. Y ese fue uno de los principales elementos y botones que decidió el que nosotros como grupo nos decidiésemos a salir, a poner y divulgar pues un poco todos los conocimientos que nosotros como grupo podamos tener. Somos 12 personas de procedencias muy distintas, con conocimientos muy variados, y donde al final nos intentamos enriquecer los unos a los otros para al final todo aquello que podamos saber y conocer, ponerlo pues ofrecérselo a terceros que lo puedan aprovechar. Y en este caso es cuando lo que nosotros sí que tuvimos claro y sí que vimos de que teníamos que al final esto transmitirlo y ponerlo en conocimiento de los demás. Porque sí que para nosotros un elemento muy importante, y citaré porque forma parte de la Laudato, es lo que nos decía el Papa, donde nos decía que vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. Nos decía, no puede haber separación entre la doctrina y la vida. La fe, para que se transmita, debe estar viva. La conversión ecológica implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que nos rodea. Y eso fue lo que nos llamó como grupo a salir y a intentar divulgar la Laudato Si. Y pensamos que también, como dice el Papa, la Laudato tiene que, es decir, la labor de difusión, de divulgación y de formación. Por eso es por lo que intentamos trasladar esa idea en colegios y en parroquias, como digo, a través de grupos de catequesis y de confirmación. Como digo, el Papa nos propone crecer en solidaridad, en responsabilidad y en el cuidado basado en la compasión. Y para eso, como decimos, hace falta una conversión ecológica. Primero nuestra, de las personas, para luego ya trasladarlo en la comunidad.